Capítulo 4. El pacto de la liberación. Liberando la tierra. Regeneración o revolución. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Deuteronomios 8, del 18 al 20. La religión bíblica es la religión basada en el pacto, así como la esclavitud del pacto es un concepto ineludible. Nunca es una cuestión de pacto frente a no pacto, pero sí una cuestión de ¿pacto con quién? La Biblia enseña que hay 4 pactos: el personal, el familiar, el eclesiástico y el civil. Cada uno es marcado por lo que los teólogos llaman un juramento de maldición propia. Tal juramento invoca la ira de Dios sobre la persona que jura si ésta desobedece el pacto. Dios mismo estableció un pacto con Abraham, cuando corté animales en pedazos y caminé en medio de ellos. Esto significó la certeza de que Dios sería fiel a las condiciones de su pacto con Abraham, con tal fidelidad que si él violaba el pacto, sería cortado en pedazos como los animales. Génesis 15, del 7 al 21. Generalmente, un individuo no hace el tal pacto directamente delante de Dios, excepto cuando hace un juramento a Dios. Números 30. Pero Adán hizo tal juramento implícitamente cuando Dios lo colocó bajo el pacto de la vida. Él no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él comió. Él rompió el juramento e hizo que todos sus herederos estuvieran bajo ese mismo juramento. La ira de Dios está sobre nosotros, a menos que aceptemos el sustituto de Dios, Jesucristo, quien aceptó la ira de Dios sobre lo mismo. Otras instituciones son de contrato o instituciones de fraternidad, pero no basadas en un pacto. Solo 3 instituciones poseen el derecho ordenado por Dios para imponer juramentos de compromiso delante de Dios: la familia, la Iglesia y el Estado. Es por esto que los juramentos de maldición propia hechos por sociedades secretas no son bíblicos. Ellos son un intento de Satanás para establecer pactos no bíblicos, sin un vínculo, y por esto quiero decir un vínculo judicial y personal, con Dios por medio de un pacto lícito. Ni el individuo ni una sociedad pueden sostener el dominio a largo plazo. Por esto nosotros necesitamos entender los pactos verdaderos y los falsos. Cuando entendemos los pactos, nosotros podemos entender mejor la esencia de la guerra ética en que estamos. El pastor Ray Sutton discute persuasivamente en su libro sobre el pacto Que tú puedas prosperar, 1987, que hay una estructura de 5 partes del modelo de pacto tanto del Antiguo Testamento así como en el Nuevo Testamento. El profesor Meredith Kline describió esta estructura en el libro de Deuteronomio, aunque difiere un poco con lo de Sutton, pero él no prosiguió con las repercusiones en este. Sutton lo hizo. He aquí el bosquejo de la estructura del pacto a través de la Biblia. 1. La trascendencia, inmanencia, presencia de Dios. 2. Jerarquía, autoridad, sumisión. 3. La ley, dominio, estipulaciones. 4. Juicio, juramento, sanciones. 5. Herencia, continuidad y supervivencia. Este lenguaje puede parecer un poco técnico. Vamos a usar unos términos que suenen más prácticos. 1. ¿Quién está encargado aquí? 2. ¿A quién me reporto yo? 3. ¿Cuáles son mis órdenes? 4. ¿Qué recibiré si obedezco o desobedezco? 5. ¿Tiene esto futuro?
Tal vez esto no parezca ser una visión revolucionaria, pero sí lo es. No me es posible ni reproducir aquí todos sus argumentos que favorecen esta interpretación, ni discutir todas sus aplicaciones. No obstante, necesito revisar este bosquejo y entonces compararlo con la versión de Satanás, porque Satanás también tiene una estructura de pacto muy semejante. La estructura del pacto. Tanto Klein como Sutton mantienen que esta misma estructura se encuentra en los tratados suzeranos del mundo antiguo. El rey suzerano anunciaría inicialmente su soberanía sobre una nación, exigía la lealtad, impondría sanciones contra la desobediencia, ofrecería protección por la obediencia, publicaría un código de leyes y establecería el orden de sucesión. Sutton cree que estos tratados eran simplemente imitaciones de una estructura fundamental del gobierno humano que es inherente en la relación del hombre con Dios. 1. Trascendencia, inminencia o presencia de Dios. La herejía del deísmo mantiene que Dios está tan por encima de su creación que ya no tiene ningún contacto personal con ella. Él la comenzó casi como un relojero de cuerda a un reloj. Pero entonces, Él no interviene más en ella. Dios es enteramente impersonal a su creación en la historia. La herejía del panteísmo argumenta que Dios es idéntico con su creación y se sumerge en ella. Él no la puede controlar porque Él es parte de ella. Él no es soberano sobre ella. Este Dios también es impersonal. La Biblia rechaza ambas opiniones, la trascendencia impersonal total y la inminencia impersonal total. La trascendencia bíblica. El Señor es el Creador, por lo tanto, Él está por encima de su creación y es radicalmente diferente a ella. Él no comparte una existencia común con ella. En Génesis 1:1 leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el Dios creador, Él no es parte de la creación. De este modo, la Biblia anuncia la distinción entre el creador y la creación. Esta distinción es fundamental en cada aspecto de la vida. Dios no debe de ser confundido con su creación de ninguna manera. Él no es parte de una cadena existencial hipotética con su creación. Como el salmista lo expresa: porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Salmo 97:9. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Salmo 99:2. Quizá los versículos cruciales en la Biblia que tratan sobre la trascendencia de Dios se encuentran en Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los que estén familiarizados con los escritos del filósofo cristiano Cornelius Van Til reconocerán que la distinción entre el creador y la creación es el punto de partida de Van Til, la soberanía de Dios, y como resultado la no autonomía del hombre. Van Til ha ofrecido un enfoque de la apologética, la defensa intelectual de la fe, que comienza y termina con Dios y la revelación de Dios de sí mismo en la Biblia. Hemos de comenzar todos nuestros pensamientos con la idea de que el Dios de la Biblia tiene control sobre todo. Sabemos que todos los inconversos o anticristianos resisten a este requisito intelectual. Esta es una diferencia muy importante entre los dos tipos de teología de la liberación. La versión bíblica insiste que los hombres llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la Biblia. La versión marxista insiste que la humanidad se somete a las supuestas fuerzas impersonales de la historia dialéctica. La presencia bíblica. Dios no está por encima del hombre simplemente en cuanto a su ser. Él está cerca del hombre en cuanto a su presencia. Dios está presente en todas las partes de la creación.
Él es omnipresente. Él es inminente, no solo trascendente. Salomón anuncia: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Primera de Reyes 8:27. Aún más poderoso es el Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las aguas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Cerca y lejos, alto y bajo, en el cielo y en el infierno, Dios está presente con su creación. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23, del 23 al 24. Esto es un aspecto crucial del pacto de Dios. Es uno que Satanás como criatura no posee. Satanás no es omnipresente, no es inminente ni trascendente. Es por esto que Satanás necesita, y nunca obtiene, seguidores que entiendan completamente su voluntad y le obedezcan perfectamente. Es por esto que el aspecto crucial del pacto de Satanás es la jerarquía, que es la segunda parte del pacto de Dios. La jerarquía o autoridad, sumisión. El segundo principio del pacto es el de la jerarquía, la autoridad. El rey de la creación se presenta delante de los hombres y demanda que ellos se sometan a él. Dios requirió que Adán le obedeciera. La relación entre Dios y el hombre es, por lo tanto, una de orden y obediencia. El pacto es, por lo tanto, un vínculo. Es una relación personal entre individuos. Debe ser una unión, pero esta unión no es oncológica. No es una unión de existencia común. Dios no es un ser panteístico. Los hombres no evolucionan con Dios como las religiones orientales. El pacto establece una relación personal basada en la autoridad y la sujeción. Cada persona es enteramente responsable delante de Dios. Dios no necesita ninguna institución intermedia para darle órdenes a alguien. Ninguna persona se levantará delante de Dios en el día del juicio con un comité de pecadores a su lado para tomar parte de su culpa. Así es que Dios construye una jerarquía de abajo hacia arriba. Él trata con cada persona individualmente. Las instituciones sociales, por lo tanto, no deben usurpar la función de Dios como el creador y el sustentador. Los hombres han de cometer sus propios errores y éxitos. Cada hombre debe ocuparse de su salvación o condenación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Los hombres solo pueden juzgar a otro hombre cuando éste comete una maldad pública, pero ellos no deben darle órdenes como si fueran pseudodioses. No han de darle órdenes extensas y controlarle constantemente. Eso es trabajo de Dios, no del hombre. Así que la jerarquía de Dios produce la libertad social, alivia a la humanidad de cualquier autonomía pretendida de la soberanía total de Dios. Los hombres no deben esforzarse para crear jerarquías que predestinan. Ellos pueden dejar a su prójimo en paz, mientras las leyes institucionales de Dios sean obedecidas en público. 3. Ley, dominio, estipulaciones. El tercer aspecto del pacto es su calidad ética. Las condiciones de la sujeción son éticas. La unión entre los que guardan el pacto y Dios es una unión ética. La división entre los que rompen el pacto y Dios es igualmente ética. Ellos son rebeldes contra la ley de Dios. La caída de Adán en el pecado no sucedió porque le faltó esencia, algún aspecto de existencia. Él fue creado perfecto.
Él cayó intencionalmente. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pablo escribe, Adán no fue engañado. 1 Timoteo 2:14. Este énfasis en la ética separa la religión bíblica de la pagana. El hombre debería de ejercitar el dominio, pero no el poder autónomo. Él no debe buscar el poder a través de la magia ni por tratar de manipular a Dios o al universo. El dominio se basa en la adherencia a la ley de Dios, Cristo, perfecta y definitiva, y los hombres, subordinada y progresivamente. Por eso la ética se opone a la magia. 4. Juicio, juramento o sanciones. El cuarto aspecto del pacto es su carácter judicial. La esencia de la madurez es la habilidad del hombre para dar juicio que honre a Dios. Dios da el juicio definitivo. El hombre debe dar un juicio análogo, juzgando a los eventos como criaturas de Dios, pero siempre teniendo en cuenta los preceptos de Dios, sus leyes. Durante la semana de la creación, Dios dijo, es bueno, después de cada día. Él evaluó su propia obra y Él dio un juicio verbalmente. Dios es el Rey Supremo, pero también es el Juez Supremo. Cuando Él declara a un hombre inocente por causa de su gracia a la persona por medio del regalo de fe salvadora, en ese momento Dios le imputa la justicia de Cristo. Sin la reclamación de Dios de la salvación, que quiere decir que sin la imputación de la justicia de Cristo para vencer la imputación del pecado de Adán, no hay salvación. Cuando un pacto es establecido, los hombres recuerdan tanto las bendiciones como las maldiciones asociadas con ese pacto. Hay promesas y juramentos, hay rituales del pacto, hay señales y sellos visibles. Vemos esto en la iglesia, el bautismo, la Santa Cena, en la familia, la boda, y en el gobierno civil, los juramentos que toman oficiales civiles. 5. Herencia, continuidad, supervivencia. Finalmente, está el aspecto de la herencia y la legitimidad del pacto. Hay principios específicos en el pacto que gobiernan la transferencia de las bendiciones de Dios a la próxima generación. En otras palabras, el pacto se extiende con el tiempo y a través de las generaciones. El pacto es un lazo que une el pasado, el presente y el futuro. Tiene repercusiones en las perspectivas del tiempo de los hombres. Por eso la gente que es fiel al pacto hace caso al futuro terrenal después de la muerte. También esta gente respeta el pasado. Por ejemplo, ellos asumen que las condiciones del pacto en principio no cambian. Al mismo tiempo, ellos saben también que tienen que ser diligentes en buscar cómo aplicar las condiciones éticas fijas del pacto en nuevas situaciones históricas. Ellos respetan los credos históricos y son también defensores del progreso. Ellos creen en el cambio dentro de las condiciones éticas fijas del pacto. Dios desheredó a Adán por causa de su pecado. El segundo Adán, Jesucristo, ha establecido de nuevo esta herencia perdida por incumplimiento, y ahora la gracia de Dios transmite esta herencia a los hijos adoptados en la familia de Dios. Juan 1:12. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13:22. El pacto falso de Satanás. Cuando Adán y Eva comieron la fruta prohibida, ellos tuvieron una cena de comunión con el diablo. Esto es lo que Pablo dice que nosotros no debemos hacer como cristianos, 1 Corintios 10. Para cenar con el Dios de una persona, la persona tiene que estar en pacto con ese Dios. Por eso, en muchas sociedades paganas o en sectas satánicas de sociedades cristianas, se hace pacto entre el demonio local, o Satanás, y los miembros de las sectas. Examinemos la estructura del pacto de Satanás. 1. La trascendencia, inmanencia, presencia. 2. La jerarquía, autoridad, sumisión. 3. Antiéticas, pro-magia, manipulación. 4. Juicio, juramento, sanciones. Y 5. Herencia, continuidad, supervivencia. No es sorprendente que sea muy similar al pacto de Dios.
1. La trascendencia, inminencia o presencia. El primer punto es una mentira. Satanás posee poder, aunque posea menos poder que el que poseyó antes de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, y antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Satanás nunca ha sido Dios. Él nunca ha poseído la omnipotencia, la omnisciencia ni la omnipresencia. Él posee el poder que se le ha delegado para propósitos limitados. Job 1. Él sabe muchísimo, pero no lo sabe todo. Desde el Calvario, en un principio la cabeza de Satanás ha quedado aplastada. Génesis 3:15. Es una criatura, no puede estar en todas partes a la misma vez. Los santos de Dios tienen acceso inmediato a Dios por medio de la oración. Eso es lo que quiere decir santo, una persona que tiene acceso al santuario. Jesús se sienta a la diestra de Dios. El Espíritu Santo expresa oraciones por nosotros. Los seguidores de Satanás no poseen nada comparable a este tipo de acceso directo y universal a su Dios, porque Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. 2. La jerarquía, autoridad, sumisión. Como el primer punto es una mentira, Satanás tiene que confiar mucho en su régimen jerárquico. Los demonios subordinados le proporcionan información. Presumiblemente, también los humanos subordinados lo hacen. Satanás necesita un orden jerárquica de una forma diferente de la que Dios emplea. Dios usa una vía jerárquica en la historia, pero Él no la necesita. Él no depende de los hombres ni de los ángeles para ejercitar su poder, conocimiento y autoridad. El problema de Satanás es que Él necesita su propia vía jerárquica. Necesitamos funcionar como una opción al poder perfecto y al conocimiento de Dios. Para imitar la omnipotencia y omnisciencia de Dios, Satanás tiene que imponer la amenaza del juicio. Él es una criatura, pero para mantener su reino necesita el poder de Dios. Así es que tiene que imponer su poder selectivamente. No todo a la vez ni por todas partes, pero lo hace lo mejor posible. A veces directamente, pero por lo general lo hace de lejos por medio de sus seguidores. Ningún principio de limitación puede interponerse en su camino. Entonces el reino de Satanás es un reino edificado de arriba hacia abajo. Por su naturaleza es un reino de tiranía. Lo muy común entre los regímenes comunistas es una red de informantes de manzana, informantes de apartamento, e incluso niños informantes. Cada palabra y acción del ciudadano debe ser controlada, para estar seguro de que todos se conforman con la posición más reciente del Partido Comunista. ¿Por qué ejerce todo este control? Porque Satanás no confía en nadie bajo sus órdenes. Él es un rebelde. Sus subordinados son también rebeldes. Él conoce sus motivos. Él necesita información completa. Todos están presionados para informar sobre todos los demás. Nadie puede confiar en nadie. Esto los reduce a todos a una condición de esclavos. Cada persona anda dependiente de lo que los superiores le digan, pero significa que al mismo tiempo uno está en el poder de subordinados mentirosos. La mentira se convierte en un estilo de vida. Tal vez sea la forma principal de rebelión en la sociedad de Satanás. Por mentir, la gente trata de escapar del control. La sociedad entera, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, está basada en el engaño. Satanás es un mentiroso. Él construye un reino de mentiras. 3. Antiéticas, promagia, manipulación. Satanás busca sobre todo el poder, al igual que sus seguidores. Para ganar poder, ellos necesitan violar la ley de Dios. Ellos no pueden hacer esto perfectamente. Dios los refrena. Además, cualquier criatura que niega la ley entera no puede ejercitar poder. No se puede manejar un ejército o una revolución sin una vía jerárquica. Es imposible. Pero una vía jerárquica requiere algún tipo de ley. Por ejemplo, cuando Stalin despidió a sus oficiales más altos del Ejército Rojo al final de los años 30, eso le debilitó tanto a Stalin que las fuerzas de Hitler casi derrotaron al ejército soviético en la segunda mitad de 1941.
Satanás no reconoce principios fijos, porque los principios fijos son característicos de Dios. Satanás es el evolucionista original. Él ha buscado siempre el poder sin las restricciones de la ley. Todos los regímenes humanistas predican el relativismo. No existen morales fijas ni ninguna otra ley. El humanista dice que la ley cambia según las circunstancias actuales. Lo que Satanás ofrece en lugar de la ley es la magia. Su pueblo trata de ganar el poder, pero no por la obediencia a las leyes éticas de Dios, sino por manipulación mágica o por la tiranía política. Usan fórmulas, conjuros u otros rituales. Ellos manipulan a la gente por el uso de símbolos demoníacos. Rechazan el tercer punto bíblico del pacto, la ética permanente. 4. Juicio, juramento o sanciones. La Biblia dice que la Iglesia juzgará a los ángeles. 1 Corintios 6:3. Satanás resiente esto. Por esto procura imponer el juicio terrenal antes del juicio final. Él trata de imitar a Dios. Dios recompensa a algunos y manda a otros al infierno. Satanás imita esto. Los gobiernos satánicos invariablemente imponen la tortura. Establecen números grandes de campamentos para prisioneros, centros de reeducación y otras instituciones de terror. Satanás crea en la tierra una imitación parecida al infierno, no solo para aumentar su poder, sino porque desea imitar a Dios, pero no puede competir con Dios. Él solo puede matar el cuerpo, no el alma. Quiere que todos los hombres teman sobre todo a la muerte terrenal. Esto es lo opuesto del reino de Cristo. Jesús dijo: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, del 27 al 28. 5. Herencia, continuidad, supervivencia. Satanás quiere edificar su reino. Para hacer esto tiene que aumentar su poder año tras año, generación tras generación. Pero él no puede hacer esto. Dios siempre aborta los reinos de las tinieblas. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, del 5 al 6. Satanás necesita acelerar el proceso. Tiene que correr riesgos inmensos, así como los jugadores y deudores lo hacen. Tiene que hacer en unos pocos años lo que la predicación constante del Evangelio puede alcanzar en siglos. Así que los reinos de Satanás siempre se desploman, mientras que la cultura cristiana sigue extendiendo su influencia. Satanás no puede ofrecerle a sus seguidores una herencia a lo largo plazo para sus hijos. Dios sí puede ofrecer a sus seguidores una herencia a largo plazo para sus niños. El pueblo de Dios puede confiar en el futuro a largo plazo. Los seguidores de Satanás no pueden. El pueblo de Dios está orientado hacia el futuro. El pueblo de Satanás solo lo puede cuando es influenciado fuertemente por la perspectiva cristiana. Resumen. El dominio viene por el pacto. El poder también viene así. El pacto de Satanás es una pobre imitación del pacto de Dios. Él tiene que alcanzar por la revolución violenta, por el robo, por la tortura y por altos riesgos lo que el pueblo de Dios puede alcanzar por el trabajo duro y constante, por el ahorro, por la fidelidad, por la honestidad, por la seguridad y por la oración. El reino de Dios es muy diferente al reino de Marx. Cuando los comunistas asumen el poder de donde sea, imponen su pacto de poder, imitan a Dios al tratar de acelerar los procesos de la historia. Trabajan rápido, porque Satanás tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Ellos estén condenados en la eternidad y condenados en la historia, pero continúan la lucha contra los límites de la creación de Dios. El hecho de que hoy día se han esforzado por adoptar el lenguaje bíblico para avivar una esperanza nueva y una vitalidad nueva en su programa de conquista mundial testifica del poco tiempo que les queda
y de que dependientes estén de las categorías bíblicas. Satanás es un ladrón, un mentiroso y un imitador. Los cristianos trabajan con la verdad, el futuro les pertenece a ellos, no al marxismo. En resumen, 1. La religión bíblica es la religión del pacto. 2. Un pacto bíblico exige un juramento de maldición propia. 3. Solo 3 instituciones tienen el derecho otorgado por Dios para imponer tales juramentos: el gobierno de la familia, el gobierno de la iglesia y el gobierno civil. 4. El pacto bíblico tiene 5 elementos. 5. La trascendencia e inminencia dice que Dios está sobre su creación, pero al mismo tiempo Él está presente en ella. 6. La jerarquía y autoridad dice que todas las instituciones humanas son jerárquicas y nosotros debemos colocarla bajo Dios y bajo sus leyes. 7. La ley dominio dice que ejercemos el dominio al obedecer los requisitos éticos de Dios. 8. El juicio juramento dice que Dios es el juez final y el juez continuo. 9. La herencia, continuidad, dice que Dios pasará la herencia legal a los herederos fieles al pacto, a los herederos de Cristo, no a los de Adán. 10. El pacto de Satanás imita al de Dios. 11. Satanás no es inminente, omnipresente, ni trascendente, omnipotente. 12. Esto significa que él tiene que compensar por esta falla concentrando su poder en su jerarquía. 13. Él usa la magia o el poder y no las éticas como herramienta de dominio. 14. Los comunistas y los tiranos imitan a Dios, el juez final, al adoptar técnicas de tortura y terror como normas sociales. 15. Dios aborta prematuramente los reinos terrenales de Satanás y él transfiere la herencia de ellos a su pueblo. 16. El dominio viene por el pacto. 17. El poder también viene por el pacto. 18. La pregunta es, ¿de quién es el pacto?